Hay un momento muy concreto en el que te das cuenta de que algo no va bien con el aire del coche. Enciendes la ventilación, y aunque pongas el ventilador más fuerte, el caudal sale flojo. O sale, pero con un olor raro, como a humedad guardada. Y cuando llueve o hace frío, el parabrisas tarda una eternidad en desempañarse. Lo típico es pensar, el aire acondicionado está muriendo, o tengo una fuga, o esto va a ser caro. Y muchas veces no. Muchas veces es una pieza barata, pequeña, casi invisible, pero capaz de arruinarte el confort del coche si está saturada o si la montas mal. Hoy el foco es el cambio de filtro de habitáculo en Renault Duster. Y sí, suena a tarea simple. Lo es, pero tiene una trampa. Si lo haces rápido y sin mirar dos detalles, puedes terminar con menos aire que antes, con ruidos nuevos, o con olores que vuelven a los 2 días. No porque el filtro sea malo, sino porque quedó mal asentado, al revés, o dejando huecos por donde el aire se cuela sin filtrar. Antes de tocar nada, conviene entender qué está pasando ahí dentro. El filtro de habitáculo, también llamado filtro de cabina o de polen, es la mascarilla del sistema de ventilación. Todo el aire que entra desde fuera, y en muchos coches también parte del aire en recirculación, pasa por ese elemento antes de llegar a tus pulmones y al parabrisas. Cuando se llena de polvo fino, hojas, hollín, polen y pelusa, se convierte en un tapón. El ventilador trabaja más, el aire sale menos, y el sistema pierde eficacia justo cuando más lo necesitas. En desempañado y en días de calor. ¿Cómo saber si ya toca cambiarlo? Hay señales muy claras. La primera es el caudal. Notas que en velocidad baja casi no sale aire, y en velocidad media suena el ventilador pero no empuja como antes. La segunda es el olor al encender, sobre todo si el coche estuvo parado. Ese golpe de humedad o trapo mojado que aparece en los primeros segundos. La tercera es el empañamiento. El coche tarda más en limpiar el parabrisas y te obliga a subir el ventilador o a usar el AC más de lo normal. Y la cuarta, si eres alérgico, es directa. Estornudos y picor justo cuando enciendes la ventilación. Hay gente que abre el filtro, lo mira y dice, no se ve tan sucio. Ese es uno de los engaños más comunes. El polvo fino y el polen no siempre se ven como barro, pero saturan el material y aumentan la resistencia al paso del aire. Es como una esponja. Puede parecer más o menos limpia por fuera, pero por dentro ya no deja pasar. ¿Cada cuánto se cambia? Depende muchísimo del uso. Si conduces en ciudad con tráfico, obras, túneles, o si haces caminos de tierra, se carga antes. Si vives en zona de mucho polen, también, en lugar de obsesionarte con un número fijo, quédate con una idea práctica. Si el caudal bajó, si el desempañado empeoró, o si el olor aparece. El filtro es de lo primero que se revisa porque es barato, accesible y te da una mejora inmediata cuando era el culpable. Ahora, el siguiente dilema. ¿Qué filtro comprar? Aquí hay dos familias típicas. El filtro estándar, que es básicamente papel plisado, cumple con lo esencial. Retiene polvo y polen. Y el de carbón activado, que además ayuda con ciertos olores y parte de los gases del tráfico. No hace milagros, pero en ciudad puede marcar diferencia, sobre todo si te molestan los olores de escape o si pasas mucho tiempo en atascos. Eso sí, el de carbón suele ofrecer un poco más de resistencia al aire, especialmente si es de baja calidad o si se satura rápido. Por eso es importante montarlo bien y no forzarlo. Y aquí viene el punto que más confunde. Compro uno parecido y listo. Mala idea. Un filtro que entra, más o menos, puede dejar fugas por los bordes. ¿Qué significa eso? Que el aire, que siempre busca el camino más fácil, se cuela por el hueco en vez de atravesar el material filtrante. Resultado: sigues respirando polvo. El filtro se ensucia de forma rara, y el caudal puede volverse irregular. Además, si queda mal asentado, puede vibrar y hacer ruidos, como un zumbido o un aleteo cuando subes la velocidad del ventilador. Vamos con la preparación. No necesitas un taller ni herramientas especiales, pero sí un poco de paciencia y luz. Lo ideal es trabajar con el coche apagado, contacto quitado y con espacio para moverte en la zona del acompañante. Una linterna ayuda mucho. Y si tienes guantes finos, mejor, porque el filtro viejo puede estar lleno de polvo y hojas. La ubicación del filtro de habitáculo en el Renault Duster, en la mayoría de configuraciones, está en el lado del acompañante, detrás o cerca de la guantera, en la zona baja del tablero, donde está el conjunto de ventilación. El acceso exacto puede variar según año y mercado,
pero la lógica es la misma. Hay una tapa o compuerta del alojamiento del filtro, normalmente sujeta con pestañas o clips. Y aquí aparece el primer riesgo: tirar fuerte y romper una pestaña. No es el fin del mundo, pero luego esa tapa no sella bien y empiezan los ruidos y las fugas. Antes de abrir, haz una comprobación rápida que te ahorra confusiones. Pon el ventilador en una velocidad media con el coche encendido. Prueba aire exterior y recirculación y escucha. Si el ventilador suena libre, pero el aire sale poco, el filtro es sospechoso. Si el ventilador hace un ruido de roce o chirrido, puede haber hojas o suciedad en el ventilador, y el filtro puede ser parte del problema, pero no el único. Apaga el coche y recién ahí desmonta. Ahora sí, entramos en el cambio de filtro de habitáculo en Renault Duster como tarea práctica. Te colocas en el asiento del acompañante, te agachas hacia la zona de los pies y localizas la tapa del filtro. A veces está orientada verticalmente, a veces en un ángulo, pero suele ser una pieza plástica rectangular. La clave es no pelearte con ella. Busca las pestañas, presiónalas con los dedos y mueve la tapa con un vaivén corto, sin doblarla. Si notas que no sale, no aumentes la fuerza. Revisa si hay un tornillo oculto o si la guantera necesita bajarse un poco para liberar espacio. En algunos Duster, bajar la guantera soltando sus topes laterales te da un acceso mucho más cómodo. No es desmontar el tablero. Es simplemente permitir que la guantera caiga un poco más para meter la mano sin torcer el filtro. Cuando la tapa sale, lo primero que vas a ver es el borde del filtro. Y aquí viene el segundo riesgo: sacarlo a tirones y que caiga toda la suciedad dentro del alojamiento. Lo ideal es extraerlo despacio, manteniéndolo lo más recto posible. Si el espacio es justo, puede que tengas que flexionarlo un poco, pero con cuidado. Si lo doblas como si fuera una carpeta, lo rompes o lo deformarás. Y además, puedes arrastrar polvo hacia adentro. En cuanto lo tengas fuera, míralo. No solo por lo sucio, sino por cómo estaba colocado. Casi todos los filtros tienen una flecha que indica el sentido del flujo de aire, o palabras como air flow. Ese detalle es el que más se ignora y el que más problemas causa. Si lo montas al revés, el filtro igual entra. Pero el diseño del plisado y la estructura interna trabajan peor. Puede aumentar el ruido, puede deformarse con el flujo y puede reducir el caudal. Además, algunos filtros de carbón tienen una cara específica orientada al flujo. ¿Cómo saber hacia dónde va el aire? En general, el aire entra desde la toma exterior hacia el ventilador y luego al habitáculo. En muchos coches, el flujo atraviesa el filtro antes de pasar por el ventilador. En otros, el filtro está después. Por eso no conviene adivinar. Confía en la flecha del filtro y en cómo estaba el original si venía bien montado. Si el filtro viejo estaba al revés, no lo copies. Usa la flecha del nuevo y la lógica del alojamiento. Normalmente, el propio marco del alojamiento tiene una indicación o una forma que invita a colocarlo en un sentido. Con el filtro fuera, aprovecha para hacer una limpieza básica del alojamiento. Básica significa sin inventos raros. No hace falta rociar químicos dentro si no sabes exactamente dónde cae el líquido. Lo que sí puedes hacer es retirar hojas o pelusa visibles con la mano o con una aspiradora con boquilla fina, sin empujar la suciedad hacia adentro. Si ves mucha humedad o moho evidente, ahí ya hablamos de un problema más grande. Drenaje del evaporador, uso del AC o acumulación de agua. El filtro nuevo ayudará, pero no es una varita mágica para un evaporador sucio. Aún así, en muchos casos el olor baja bastante solo con el cambio, porque el filtro viejo era el que estaba guardando esa mezcla de polvo y humedad. Ahora, el montaje del nuevo. Este es el momento donde se gana o se pierde el resultado. Primero, verifica que el filtro sea el correcto. Mismo tamaño, mismo marco, y que encaje sin tener que forzarlo. Si tienes que doblarlo demasiado para que entre, algo no cuadra. O no es el modelo correcto, o estás intentando meterlo en una posición equivocada. Segundo, orienta la flecha del flujo como corresponde. Tercero, introdúcelo despacio, guiando las esquinas para que no se arruguen. Un filtro arrugado no solo filtra peor, también deja huecos por donde el aire se escapa. Hay un detalle que casi nadie mira: el asiento perimetral. El filtro debe quedar apoyado de manera uniforme en su marco, sin una esquina levantada. Si una esquina queda fuera, la tapa puede cerrar igual, pero el filtro queda mordido, se deforma, y el aire encuentra un atajo. Ese atajo es el origen de muchos: lo cambié y no mejoró. No es que el filtro no sirva,
Es que el aire no está pasando por donde debería. Cuando el filtro está dentro, coloca la tapa. Aquí también hay técnica. Alinea primero un lado, luego presiona el otro hasta que las pestañas encajen. Si la tapa no cierra fácil, no la obligues. Algo está mal colocado. O el filtro está sobresaliendo, o está torcido. Forzar la tapa es la forma más rápida de romper un clip y quedarte con una tapa que vibra para siempre. Listo. Pero no te vayas todavía. La verificación es lo que separa un cambio hecho de un cambio bien hecho. Enciende el coche. Pon el ventilador en velocidad 1 y luego en 3 y presta atención a 3 cosas. Primero, el caudal. Debería sentirse más libre, más constante. Segundo, el sonido. Si aparece un silbido o un aleteo, suele ser filtro mal asentado o tapa con holgura. Tercero, el olor. Puede que el primer soplido arrastre polvo residual del conducto, pero no debería quedarse un olor fuerte y persistente como antes. Si el olor sigue igual, especialmente a humedad, el origen puede estar más adentro, en el evaporador o en el drenaje, y ahí el filtro solo no lo resuelve. También prueba el desempañado. No necesitas medir tiempos con cronómetro, solo observa si el parabrisas responde más rápido, y si puedes bajar un punto la velocidad del ventilador para lograr lo mismo. Ese es un indicador muy real de que el sistema recuperó eficiencia. Ahora, hablemos de errores típicos que hacen que un cambio tan simple se convierta en frustración. El primero es montar el filtro al revés. Parece un detalle menor, pero puede cambiar el ruido y el caudal. El segundo es comprar un filtro parecido y dejar huecos. El tercero es doblarlo para que entre y dejarlo deformado. El cuarto es no limpiar nada del alojamiento y meter el filtro nuevo sobre una cama de hojas. A los pocos días, vuelve el olor y el ventilador suena raro. Y el quinto es esperar que el filtro cure un problema que viene de humedad interna. Si el coche huele a moho cada vez que enciendes el AC, puede que necesites una limpieza más profunda del sistema. Y ahí conviene informarse bien o acudir a un profesional para no dañar componentes. Un matiz importante. Mucha gente usa siempre recirculación para enfriar más rápido o para evitar olores de la calle. La recirculación ayuda, sí, pero también puede aumentar la humedad dentro si se usa mal, y eso favorece olores. No es una regla fija, pero si notas empañamiento frecuente, alternar aire exterior y usar el AC de forma inteligente suele ayudar, y con un filtro nuevo, el aire exterior deja de sentirse pesado. ¿Carbón activado o estándar? Si conduces en ciudad, si te molestan olores de tráfico o si tienes sensibilidad, el de carbón suele valer la pena. Si tu prioridad es el máximo caudal y vives en zona menos contaminada, el estándar de buena calidad funciona perfecto. Lo que no conviene es irse al más barato sin marca clara, porque el material puede ser irregular, el marco puede no sellar bien y terminas con el mismo problema que querías evitar. Y si después de cambiarlo no notas mejora, hay una forma rápida de no perderte. Si el caudal sigue bajo, revisa si el filtro quedó bien asentado y si la tapa cerró sin holguras. Si está todo bien, el siguiente sospechoso es el ventilador. Puede tener suciedad, hojas o incluso desgaste. Si el caudal es bueno pero el olor persiste, piensa en humedad en el evaporador o en el drenaje. Si el desempañado sigue mal, revisa también que el AC esté funcionando y que no haya problemas de calefacción, porque el desempañado depende de temperatura y deshumidificación, no solo de soplar fuerte. Lo bueno de todo esto es que, cuando el filtro era el culpable, el cambio se siente de inmediato. Respiras mejor, el coche se siente más nuevo por dentro y el sistema trabaja sin esfuerzo. Y lo mejor, aprendes a detectar el problema antes de que se vuelva molesto. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. El filtro de habitáculo no es solo un consumible, es una pieza que define el rendimiento real de tu ventilación. Y el cambio de filtro de habitáculo en Renault Duster, hecho con calma y con atención a la flecha de flujo y al sellado, suele ser una de esas pequeñas tareas que dan una gran recompensa. La próxima vez que notes poco aire, olor raro o desempañado lento, ya sabes por dónde empezar. Y si al terminar todo queda silencioso, con buen caudal y sin vibraciones, ahí sí, lo hiciste bien.